Dios crea todas las cosas y todo era bueno. Y termina Génesis capítulo 1 diciéndonos, en resumen, que todo era bueno en gran manera. Pero cuando el Dios crea al hombre, hay una sola cosa que no era buena. Y era que el hombre se encontraba solo. Era lo único que no era bueno. Y este principio no es exclusivo para Adán. ¿Cuál principio? El hecho que desde el Génesis establece que muchos hombres son llamados por Dios a ser esposos y padres. Este principio no solo era exclusivo para Adán, sino también para nosotros el día de hoy. No es bueno que el hombre esté solo, ya que muchos hombres han sido llamados por Dios para ser esposos y padres. Ahora bien, es cierto que no todos podemos casarnos justamente cuando queremos. Pero las Escrituras presentan el matrimonio como la meta que todos nosotros deberíamos perseguir. Las Escrituras y Dios mismo valoran el matrimonio, fue idea de Él, y en la Biblia toda esta idea se desarrolla hasta llegar a un punto evangélico de la misma. De hecho, las Escrituras comienzan con un matrimonio, como lo vemos en Génesis capítulo 2, y las Escrituras terminan también con un matrimonio. La Biblia de punta a punta describe y eleva esta relación gloriosa, esta institución gloriosa llamada matrimonio. De principio a fin, el matrimonio tiene como propósito ser una parábola del evangelio, como se explicó o se explicará en Efesios 5. Y al mismo tiempo el matrimonio tiene como meta exhibir este mundo la gloria de Dios y extender en este mundo el reino de Dios. Es una esfera que debemos sojuzgar y es una institución que Dios nos ha regalado para glorificarlo a Él. Ahora bien, vivimos en tiempos muy difíciles. Tiempos donde, por ejemplo, el movimiento feminista radical ha presentado su propia crítica al matrimonio como institución, categorizándolo como una estructura inherentemente opresiva. Y han influenciado tanto nuestra sociedad que ha llegado a ser el matrimonio como algo mal visto, como una carga, como un peso, como una angustia en la que tú decides entrar. Pero este argumento del feminismo radical se entrelaza con la redefinición moderna del patriarcado, presentándolo como un sistema diseñado específicamente para la opresión femenina. Pero esta interpretación contrasta directamente la perspectiva bíblica que nos enseña y que ve el patriarcado más bien como el orden establecido por Dios, ejemplificado en figuras como Abraham, Isaac y Jacob. En tiempos de mucho desafío y en una cultura distorsionada y llena de maldad, el matrimonio sigue siendo algo, o es algo atípico y contracultura. Pero nuestro deseo como cristianos es honrar a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Veremos que si queremos realmente impactar este mundo, el matrimonio es una institución que Dios nos ha regalado para impactar a este mundo. Y este es el argumento que tengo para ustedes basado en Efesios 5, 22 al 33. Esforcémonos para que nuestros matrimonios muestren al mundo la plenitud de Cristo. Esforcémonos para que nuestros matrimonios muestren al mundo la plenitud de Cristo. Y veremos este texto bajo 3 encabezados principales. En primer lugar, veremos la plenitud de Cristo se revela en el misterio matrimonial. En segundo lugar, nosotros veremos la plenitud de Cristo se expresa en los roles conyugales, y aquí vamos a pasar más tiempo. Y en tercer y último lugar, la plenitud de Cristo se defiende en la batalla espiritual. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto, y casados, solteros, presten mucha atención. La plenitud de Cristo, en primer lugar, se revela en el misterio matrimonial. ¿Por qué hablo de la plenitud de Cristo? Porque para poder nosotros entender Efesios capítulo 5, necesitamos mirar unos capítulos hacia atrás y poner este pasaje en contexto.
Si usted va al capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, usted va a leer que el apóstol Pablo ha dicho que la iglesia es la plenitud de Cristo. Cuando usted va al capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia representa a Cristo en esta tierra. Si la gente quiere ver a Cristo, necesita echar un ojo hacia la iglesia. Cuando usted va al capítulo 3 de la carta a los Efesios, Pablo dice que a través de la iglesia se comunica la sabiduría de Dios. O sea que la iglesia es un medio de comunicación para mostrar al mundo la plenitud de Cristo y la sabiduría de Dios a un mundo perdido. Recordándonos que la responsabilidad de la iglesia se extiende más allá de estas cuatro paredes. Y cuando llegas al capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a establecer el cómo poder mostrar a este mundo la plenitud de Cristo. Y comienza diciéndonos a partir del capítulo 4 del cómo es, en primer lugar, cultivando la unidad entre ustedes y la madurez entre ustedes a través del uso de los dones de todos ustedes. Y luego comienza a avanzar, a hablar de la llenura del Espíritu para recordarnos cómo ésta nos capacita para mostrar al mundo la plenitud de Cristo. Y luego llegamos al capítulo 5, donde se desarrolla la idea de una esfera sumamente importante, que es la esfera familiar. Y dice, una de las esferas, una de las áreas en las que deben y pueden como cristianos mostrar al mundo la sabiduría de Dios y la plenitud de Cristo es la familia. Que la gente mire a las familias cristianas y puedan ver allí la plenitud de Cristo, la gloria de Cristo, el reino de Cristo y a Cristo mismo. Y es en ese contexto que Pablo ubica los deberes familiares. Luego de haber dicho, no olviden que ustedes son la representación de Cristo en la tierra, que ustedes son el cuerpo de Cristo en la tierra y que ustedes son la plenitud de Cristo, y su deber es mostrarle al mundo la plenitud de Cristo, que cuando la gente mira hacia ustedes viviendo de acuerdo al orden divino puedan ver la belleza, la gloriosa y el glorioso reino de Cristo. Y en ese contexto Pablo nos revela el misterio matrimonial que al entenderlo y manifestarlo muestra al mundo la plenitud de Cristo. Pablo nos recuerda en estos versículos, del versículo 22 al 32, nos dice algo maravilloso. En especial en el versículo 32, cuando ha desglosado la realidad de la relación matrimonial, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo nos está diciendo que el matrimonio fue diseñado desde el principio para ser una parábola viviente del evangelio. Pablo está tomando en su texto una declaración hecha por Dios a través de Moisés en el libro del Génesis, explicando de esto se trata. Esa declaración se trata de esto, o como señala Gary Thomas. Y que si Dios concibió el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices. Digo esto porque podemos pensar que el propósito número uno de la relación matrimonial es hacernos felices. Y ciertamente consigo el matrimonio traerá felicidades y gozos. Pero ese no es el propósito número uno, porque si el propósito número uno del matrimonio, de yo entrar en el matrimonio, es mi felicidad, ¿qué va a pasar cuando lleguen esos momentos desafiantes y tensos donde no haya o no provoquen felicidad? Se acabó el matrimonio. Así no se trata. Como dice Gary Thomas, ¿y qué si Dios concibió el matrimonio para algo mayor? Más que para hacernos felices, a pesar de que, como veremos hoy, cuando vivimos de acuerdo al diseño y al orden de Dios, experimentaremos verdadera felicidad. Pero no puede ser el propósito number one. Este misterio del matrimonio, como Pablo lo revela, es profundo. Mas digo esto de Cristo y de la iglesia luego de explicar la relación de esposo y de esposa. Pablo nos está recordando que desde antes de la caída, porque está citando Génesis capítulo 2, Dios diseñó el matrimonio para ilustrar la unión entre Cristo y su iglesia. Desde Génesis,
antes de la caída, ya Dios está pensando en la relación de Cristo con su único pueblo, la iglesia, compuesto por creyentes de todas las nacionalidades y culturas, quienes forman parte de esa iglesia únicamente por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por eso dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Repito, este versículo de Génesis cobra un nuevo significado en Efesios. No es simplemente, decía alguien, una descripción de la formación de una nueva familia. No. Sino una profecía de cómo Cristo dejaría su gloria, se uniría a su pueblo y formaría una unión eterna con una esposa llena de manchas, llena de maldad, llena de pecado, indigna, que Él llama su iglesia. Así que, hermanos, la plenitud de Cristo se revela en el misterio matrimonial, en esa unión solemne, profunda y única, que nos recuerda que el matrimonio tiene un propósito más elevado que simplemente hacernos felices o satisfacer nuestros anhelos sexuales. Cumple un propósito evangélico y glorioso que tiene el propósito de mostrar cómo el glorioso Salvador del mundo se relaciona con su iglesia salvada, redimida, perdonada y santificada. Que cuando el mundo vea nuestros matrimonios, pueda ver cómo es que el Cristo Salvador se relaciona con los pecadores redimidos que Él llama a su iglesia. Ahora bien, ¿cómo mostramos esa imagen gloriosa que expresa con más detalle la plenitud de Cristo a un mundo perdido? ¿Cómo podemos usar esta esfera gloriosa, esta institución maravillosa, para crear un impacto en una sociedad oscura? Pues eso nos lleva a nuestro segundo punto. La plenitud de Cristo se expresa en los roles conyugales. Y hemos visto que la plenitud de Cristo se revela en el misterio matrimonial, entendiendo el propósito principal de mi relación matrimonial, que es ser una parábola viviente del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el matrimonio no se trata de ti ni de mí, se trata de Él y de su reino. De eso se trata. Hacia allá nos dirigimos y en eso debemos pensar. Y perdón que haga un paréntesis antes de seguir al segundo punto. Esto es importante porque muchas veces entramos en conflictos matrimoniales y cuando ese momento llegue deberíamos poner un stop y preguntarnos con nuestro cónyuge: ¿por qué razón estamos peleando? ¿Por qué razón es esta discusión? ¿Estamos discutiendo o peleando porque alguno de nosotros está violando la ley de Dios? ¿Estamos nosotros discutiendo porque alguno de nosotros no está viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos discutiendo por algo que tiene que ver con el reino de Dios? ¿O sencillamente esta discusión tiene que ver porque tú estás atentando contra mi reino o porque yo estoy atentando contra tu reino? La mayoría de nuestras discusiones están entrelazadas porque él o ella invadió mi reino, me sacó de mi zona de confort de mi reino, violó una regla de mi reino, afectó mi reino, atacó mi reino. Cuando un matrimonio vive discutiendo por cosas de su reino en particular, ha olvidado el propósito central y elevado del matrimonio. No se trata de ti ni de mí, sino de que el matrimonio sea una parábola viviente del evangelio, sino que se trata de que el matrimonio siga extendiendo en este mundo el reino de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Punto 2, la plenitud de Cristo se expresa en los roles conyugales. Ahora sí. Y quiero comenzar con el rol del esposo, quienes tienen una mayor responsabilidad sobre esto. Y luego hablaremos de la esposa. Dice el apóstol Pablo en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como, de la misma forma que Él, como Cristo, amó a la iglesia,
cómo amó Cristo, lo lleva hasta el punto final del verso 25, entregándose a sí mismo por ella. Así amen a sus esposas. Y lo hizo con un propósito, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Luego dice en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo ha hecho con la iglesia. El rol del esposo, la responsabilidad del esposo refleja directamente el amor de Cristo por su iglesia. En esta parábola viviente del evangelio llamada matrimonio, el esposo tiene la responsabilidad y el peso sobre sus hombros de representar y modelar a Cristo en su relación matrimonial. Casi nada. Hay a veces esposas en consejería que nos dicen: pastor, usted no sabe el peso que se siente ser ayudidonia. Y no lo dudo. Yo creo que cada responsabilidad en nuestra fe trae consigo un peso. Pero ¿qué piensas de que en esa relación matrimonial hay uno que tiene el deber de representar nada más y nada menos que a nuestro Redentor, nada más y nada menos que a nuestro Salvador, al hombre por excelencia, al Dios hecho hombre, nuestro buen y gran Salvador Jesucristo? Y ese deber lo tiene tu esposo, de representar a Cristo. Vaya qué peso Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Y Pablo comienza a desglosar responsabilidades que tiene el esposo en su rol. Roles que Dios mismo le ha concedido y que Cristo nuestro Redentor lo ha modelado y para los cuales los ha capacitado. Y yo he desglosado estos roles en algunos puntos que quiero ver con ustedes y que se entrelazan con lo que Pablo ha dicho. El primer rol del esposo, todos están entrelazados con el amor. Y el primer rol del esposo yo le he llamado el amor sacerdotal y profético. Amor sacerdotal y profético. Un aspecto crucial en esta sección de Pablo es que el amor del esposo debe tener un efecto santificador en su esposa. Tal cual como él lo declara en el versículo 26. Él se entrega por ella, él la sirve a ella, él la ama a ella con propósito para santificarla. Él es su sacerdote. Él ejerce un amor sacerdotal y profético. Esto significa, ¿qué cosa? Que como resultado directo de esta mujer estar casada con él, la esposa debería crecer más a su semejanza a Cristo de lo que hubiera crecido si no estuviera casada con él. ¿Sí me hago explicar? Tú como esposo tienes la responsabilidad de contribuir en el crecimiento espiritual de tu esposa. Tú eres el sacerdote de ese hogar, no ella. Tú eres quien debe dirigirla, a pesar de que el Espíritu Santo es quien realmente hace la obra de santificación. El esposo es un medio que Dios usa para llevar a cabo dicha obra. Tu esposa debería haber madurado más en la fe en los años que tienes de casado de lo que hubiese madurado si no se hubiese casado contigo. Por eso es que los esposos deben prepararse teológicamente. Los esposos deben conocer las escrituras. No pueden ser perezosos e irresponsables con eso. Ellos son los que tienen que ser el primer modelo de piedad para ellas. Ellos deben contribuir en el crecimiento de ellas. Y esto no se trata de competencia o de superioridad, sino un deber que busque el bien de la persona a quien tú has decidido por medio de un juramento y un pacto amar hasta que la muerte los separe. Tú eres el sacerdote de ese hogar y profeta, roles que también tenía Adán y en los cuales también falló. Pero roles que nuestro buen Señor Jesucristo, Rey, sacerdote y profeta, cumplió. Y dice Pablo que esto es con un propósito, haciéndola santa e irreprensible. Esa es la meta.
Alguien decía, si has encontrado un hombre que constantemente te presiona para hacer cosas injustas, no has encontrado un hombre listo para ser tu esposo. Un esposo debe elevarte a un mayor nivel de rectitud. Un esposo bíblico debe elevarte a un mayor nivel de santidad. No llevarte a hacer cosas injustas y que te lleven a pecar contra Dios. Y estas son cosas que debes evaluar incluso antes de casarte. Si aquel que te está cortejando es un hombre de testimonio de piedad y que en medio de ese tiempo de conocimiento y de preparación para el matrimonio te está conduciendo a un mayor nivel de rectitud o te está exponiendo más a la tentación. Debes prepararte teológicamente. De hecho, Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice a las mujeres de la iglesia: si usted tiene una duda de lo que se ha dicho, vaya y pregúntele en casa a su marido. Sí, sabemos que en caso de las esposas con esposos inconversos es diferente, pero eso tampoco te incapacita para ahora tú escudriñar las escrituras. Recuerda quiénes le presentaron las escrituras a Timoteo: su madre y su abuela Eulodia. Por favor, hay medios que Dios te ha dado, pero ese no es el modelo divino que Dios estableció. Esas son las excepciones. El modelo divino es que tú seas el sacerdote de tu hogar. Tal cual como Job, capítulo 1, lo encontramos como líder de la familia, ofreciendo sacrificios por sus hijos y por su familia. Como hombre que santifica a su esposa, como el medio que Dios usa para santificarla, debes liderar con la palabra. Santifícala con el agua de la palabra, porque ese es el medio que dice Pablo que Cristo usa para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la palabra la que santifica, esa es la palabra la que edifica, esa es la palabra la que alumbra los ojos, es la palabra la que cambia el corazón, esa es la palabra la que trae rectitud, es a través de la palabra que conocemos el evangelio, es a través de la palabra que conocemos de Jesús. Fuera de la palabra no hay nada. Y esto es necesario decirlo en tiempos donde el cristianismo dice la palabra no es suficiente. Santifícala con el agua de la palabra. Hermana que estás aquí soltera, hasta que encuentres un hombre que pueda discipularte y guiarte bíblicamente, no has encontrado un hombre con quien puedas casarte. ¿Escuchaste eso? Hasta que encuentres un hombre que pueda discipularte y guiarte bíblicamente, no has encontrado un hombre con quien puedas casarte. Pero él es lindo, pastor. Sí, pero eso durará solo algunos años. Es triste ver a mujeres que se dejaron llevar porque un hombre sencillamente le dijo: yo soy cristiano. Y luego de casadas se dieron cuenta que estaban casados con un impío. El tiempo es un gran filtro. Deja que su teología se vea en su vida y muy bien, sigue adelante. Porque hoy es muy fácil ser teólogo, aprenderse terminologías, fechas y términos. Eso es súper fácil. Aquel que se aprendió la lectura en un buen libro en la universidad o en el colegio puede también memorizar verdades de libros de teología. Eso es fácil. Llevarlo a la ortopraxis, a la vida, allí necesitas al Espíritu Santo. Necesitas ver cómo ese hombre responde ante la crisis, cómo ese hombre responde ante la tentación. Alguien decía que el verdadero carácter de un hombre se ve en la crisis. Tú quieres saber realmente quién tú eres y cómo está tu carácter, deja que llegue la crisis y realmente sabremos quién eres tú y qué tanto hemos madurado. Los hombres, los esposos, son los que son llamados a ser sacerdotes del hogar. Alguien decía: los pastores de jóvenes y las iglesias no son los sacerdotes de tus hijos. Los padres sí lo son. Como sacerdotes de nuestro hogar tenemos la responsabilidad número 1 de criar a nuestros hijos para Cristo. Y esto no se puede delegar. No se puede delegar. Es tu responsabilidad.
A veces yo me pregunto cuando veo a gente metida tanto tiempo en redes sociales y cada minuto haciendo esto, yo digo, ¿en qué momento cuidan su alma? ¿En qué momento trabajan? ¿Y en qué momento dedican tiempo a la esposa? Hermano, deja de estar obsesionado con publicar todo lo que tienes. Tu obsesión por la aprobación de los demás te tiene enganchado. Literalmente, la red social te atrapó en su red. Necesitas invertir tiempo en lo que vale, en lo que importa, en lo que pasa aquí en la vida real. Eso que pasa en los videojuegos, eso es pura fantasía. Vuelve a la vida real. Y dile a tu esposa que la amas cara a cara. No tienes que publicar en Facebook, tú sabes cuánto te amo, amor. Yo digo, ¿será que están separados? Es que es una obsesión por la aprobación. Que sepan que la amo. Oh, mírala a los ojos y díselo y demuéstraselo. Necesitamos parar. Como lo decíamos hace unos miércoles, anteriormente la droga entraba por la boca, por las venas, por la nariz, ahora entra por los ojos. Invierte tiempo en tu esposa y en tus hijos. No esperes crear un impacto en nuestra sociedad solo con estados de WhatsApp. Necesitas volver a la vida real y pasar tiempo con tu esposa, tus hijos, sacar la basura, amarlos, servirlos y de hecho ser el último en que te acuesta. Cuando estas cosas pasen, veremos cambios significativos en las iglesias de Cristo y en el mundo. Andamos en campañas evangelísticas en todos lados, 7 cultos en la semana y nuestros hogares abandonados. Pero queremos impactar el mundo. Así que en primer lugar, el amor que la Biblia establece en el matrimonio debe ser un amor sacerdotal y profético. Intercede por ella. Proclámenle la palabra a ella y a tus hijos. Y si hay cosas en las que eres débil, no tienes tantas capacidades, pide ayuda, compleméntate con tu esposa. Porque hermanos, estos roles, como decía alguien, no tienen que ver con capacidades. El seguir el diseño de Dios en el matrimonio no tiene que ver con capacidades, talentos o ingresos económicos. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, si tú ganas más que él, tú asumes el liderazgo. Si tú tienes más capacidades que él, tú asumas el liderazgo. Eso no dice la Escritura. De hecho, muy probablemente tú te cases con un hombre que no tenga tantas capacidades como tú. Y eso no te da el liderazgo ni un punto de superioridad. No, el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Él lidera, tú eres su ayuda idónea y su complemento. Así tú tengas más capacidades que él. No tiene que haber algo de superioridad o inferioridad. Más bien, querido esposo, compleméntate, apóyate en los recursos que Dios le ha dado a ella y ejerce el liderazgo que Dios te dio. Pero eso no puede dar paso a controversias, conflictos o aires de superioridad. Los roles que Dios estableció siguen estando vigentes hoy y siguen siendo mandamientos. Ganes más que él, tengas más talentos que él y más capacidades que él. A él se le sigue dando la responsabilidad de liderar y a ti la responsabilidad de ser ayuda idónea. He escuchado mucho, bueno, pastor, pero espero que nadie aquí me haya dicho eso para no herir a nadie. Pasa que a veces es difícil, de donde uno dice, ¿de dónde saco los ejemplos? No iremos a tener entonces ninguna consejería para no poner algo aquí. Es muy difícil, pero tengo que sacar los ejemplos y la intención no es herir, sino contribuir en el crecimiento de ustedes. Pero repito, no sé si alguien lo dijo y si hoy lo estoy diciendo con todo respeto y amor. Pastor, lo que pasa es que él no tiene tantas capacidades. No le veo como esa energía que tengo yo. Yo me levanto a las 4, me acuesto a las 12, trabajo varias horas, soy la mejor en mi trabajo. Pero él va como lento, él hace una cosa a la vez. Yo creo que él no es. Yo necesito un hombre que me supere o que me iguale. Porque si no, ¿cómo va a ser ese matrimonio? Qué idea tan mundana.
Y pobre de aquellos que no tienen capacidad. Entonces, ¿será buscar la más torpe entre nosotros para ver si me elige? Es una forma equivocada de pensar. Así no funciona. Pero el hombre no solo es sacerdote y profeta en su hogar, sino que él ama con un amor proveedor. El texto describe cómo los esposos deben amar a sus esposas, dice Pablo, como a sus propios cuerpos. ¿Cómo cuidamos nuestros cuerpos? Si estás enfermo, ¿qué haces? Inmediatamente lleva tu cuerpo a la cama para reposar. Le provees el medicamento que necesita. Lo bañas, lo limpias, lo atiendes, porque te amas mucho. Nosotros nos amamos demasiado. Si tienes hambre, ¿qué haces? Lo alimentas, ¿verdad? Porque nos amamos mucho, cuidamos mucho nuestro cuerpo. Si tienes sed, le damos de beber. Si estás despeinado, lo peina. Nosotros nos encargamos de todo ello. Pues Pablo dice, usa esta ilustración tan simple y tan cotidiana para decirnos, así como tú te cuidas diariamente, así como tú te prestas tanta atención y preocupación diariamente, de la misma forma hazlo con la esposa que Dios te regaló. Así como a ti no te gustaría que te faltara nada, que nada de lo que te hiciera daño te siguiera haciendo daño, así como te proteges cada día y te cuidas cada día para desempeñar tus actividades y todo lo demás, así como te cuidas a ti y te preocupas por ti mismo, de la misma forma, dice Pablo, sencillito, así hazlo con ella. Cuídala. El esposo debe ser el proveedor de su esposa. La iglesia no es la que le provee a Cristo, es Cristo quien le provee a su iglesia. Y nosotros como esposos representamos en el matrimonio a Cristo. Todo hombre debe trabajar duro y esforzarse para ser el proveedor y sustentador del hogar. Y la esposa dice, bueno, pastor, lo que pasa es que él tiene el sueño de ser youtuber. Todavía no se le ha cumplido. Ya ha subido algunos videos y hay que esperar. ¿Qué tiempo tiene esperando ser youtuber? Lleva como un año, pero pronto vamos a monetizar. No se preocupe. Mientras, yo aquí llevo el empuje del hogar. Le voy a decir algo que quizá ustedes se rían, pero es cierto. Hubo una época en la que pasé mucho tiempo sin trabajo. Y yo decía, ¿qué hago? Siempre trabajé en el área de publicidad y yo dije, yo quiero trabajar en una empresa de publicidad, ser el gerente de esa empresa, ser el que dice qué hacer, el sueño bonito de todos. Pero nada. Y me tocó meter currículo en todos lados. Mi esposita me ayudaba a imprimir todos los currículos. Y todos los días me iba con un bolsito de helado a recorrer lugar tras lugar a dejar un currículum. En muchos lugares que no me gustaban, pero que yo sabía que debía proveer, porque ese es el llamado que Dios me dio. ¿Y saben qué es lo curioso? En un momento tuve que meter currículo en una carnicería, pero yo no sé ni siquiera prender una hornilla, ni refilar un bistec. Solo lo he tenido en mis manos ya cocido. Pero yo decía, ¿será que aprendo? Pero yo necesito trabajar. Yo sé que están esperando la anécdota de la carnicería, pero no me llamaron. Así que no esperen el cuento de los errores que cometí ahí, porque no me llamaron, gracias a Dios. Si no, sería, ¿y quién es tu pastor? El mochito que ves allí, ese es mi pastor. Pero lo que les quiero decir, que yo entendía el llamado que Dios me había hecho de ser proveedor para mi hogar.
Yo no podía conformarme sencillamente con levantarme cada mañana, ver a mi esposa salir a trabajar y partirse el lomo, y yo simplemente en la casa descansando, viendo televisión y preocupado porque quiero trabajar, pero sin hacer nada. Querido hermano, que la gracia de Dios te encuentre trabajando. Que cuando Dios provee a esa oración que le hiciste, te encuentre trabajando. Y después llegarán el sueño de youtuber y todo lo demás, pero tienes que proveer. De hecho, mi hermano, usted abre las Sagradas Escrituras y el primer capítulo de las Escrituras no es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ese no es el primer capítulo de la Biblia. El primer capítulo de la Biblia comienza con Dios trabajando. Así comienza la Biblia, Dios trabajando. Y hemos sido hechos a la imagen de un Dios trabajador. Cuando una mujer se casa con un hombre que no quiere trabajar, que es perezoso y que solo se le entierra en el hueco de la frustración, ¿saben qué es lo que va a pasar? Tú puedes incluso llevar a esa mujer a dudar de la bondad y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Oh, tú Dios, tú has dicho que todos los hombres llevan tu imagen y tú eres un Dios trabajador, pero el hombre que me diste no trabaja. Tú has mentido en tu palabra. Hermanos, esposos que están aquí, no se conviertan en una carga para sus esposas. La Escritura dice que la mujer es un vaso frágil. No solo en el aspecto físico, no, en el aspecto emocional también. Las mujeres no están diseñadas por Dios para soportar la presión que Dios sí diseñó, para la que Dios sí diseñó al hombre, el cual ha sido llamado a asumir el liderazgo y el peso de la responsabilidad del matrimonio. Por lo tanto, cuando tú te cruzas de brazos y pones todo el peso financiero y laboral y emocional sobre tu esposa sin quererlo, déjame decirte que la estás destruyendo. Es como poner a un niño de 3 años a cargar una bolsa de cemento. Algo le va a afectar. En una ocasión, por diferentes problemas de salud en el ministerio, por mal manejo de emociones, por una sobrecarga de trabajo autoimpuesta, me estaba destruyendo física y mentalmente. Y yo recuerdo que uno de esos días, quien es ahora mi pastor, me dijo en aquel momento: tú tienes que cuidar tu salud. Número 1, porque ese cuerpo le pertenece al Señor. Y número 2, porque si no lo cuidas, te vas a convertir en una carga para tu esposa. Eso me marcó y me llevó a hacer cambios radicales en mi vida. Y hay enfermedades y cosas que no puedes evitar. Pero aquí habían cosas que yo mismo había provocado en mí. Qué triste cuando ves esposos siendo una carga emocional para sus esposas, siendo una carga financiera y laboral para sus esposas. Eso no es amor. Arrepiéntete de eso. Eso no es amor. Eso no es justificable. Por eso cuando alguien se va a ser miembro de la iglesia, enseñamos lo que llamamos responsabilidades privadas de un miembro, y una de ellas tiene que ver con la relación matrimonial, donde se le exhorta a los futuros miembros a asumir su compromiso como líderes y cabezas del hogar. Y cuando no lo asumen, deben ser amonestados, y si no se arrepienten, disciplinados. La iglesia debe tomarse en serio esto. A veces la iglesia amonesta y disciplina pecados escandalosos, y estas cosas que también son graves las pasamos por alto. No, esto es delicado. Esto es violentar el diseño divino, ir en contra del mandamiento divino, y en lugar de extender el reino de Dios, con ese comportamiento estás extendiendo el reino de Satanás, quien ama el desorden, la pereza y todo lo demás. No seas una carga para tu esposa. Y no digo esto para que tomes un látigo y te flageles y te hagas heridas, sino para que te arrepientas, vuelvas a Cristo, pide al Espíritu Santo que renueva tus fuerzas y dime: hazme un hombre bíblico y permíteme ser diligente en el rol al cual tú me has llamado. El amor bíblico es proveedor. Por eso dice Pablo que este hombre debe liderar con abnegación, porque él la sustenta y la cuida, dice. En la idea de proveedor dice que Cristo sustenta y cuida a su esposa.
Y nos dicen los esposos, así hagan ustedes, susténtenla y cuídenla. El esposo debe ser el primero en la familia, decía alguien, en prescindir o sacrificarse o entregarse por la familia. Alguien decía, si no lo es un miope, no está viendo bien. Tú debes ser el primero en prescindir de tus derechos, el primero en ceder la silla, el primero en sacrificarse o entregarse. Quienes no hacen esto no se dan cuenta de lo que están construyendo para el futuro. El amor bíblico es sacerdotal y profético. Este amor es proveedor y abnegado, pero también es un amor protector. John Piper lo dice mejor cuando plantea esta pregunta: ¿quién se sube primero al bote salvavidas cuando el barco se está hundiendo? Mujeres y niños. Hasta el impío tiene ese principio. Mujeres y niños. Dios ha llamado a los hombres a dar la vida. A dar la vida si es necesario por mujeres y niños. Primero ellas. No importa que yo muera aquí. Proteger no solo físicamente a nuestras esposas, espiritualmente y emocionalmente. Tu deber es proteger los pensamientos de tu esposa. Protegerla físicamente aunque te toque dar la vida. No le robes la paz a tu esposa. No le robes las alegrías a tu esposa. No le robes los gozos a tu esposa. Tu deber es protegerla, cuidarla. Una vez un mentor me decía: invierte tiempo con tu esposa porque eso va a garantizar un buen ministerio. Y él me decía algo, recuerda, esposa feliz, ministerio feliz. ¿Verdad, mi amor? Esto es lo que se conoce como la marca de protección en un hombre. Comienza a verte a ti mismo, joven que estás aquí, como un protector de mujeres. En todas las áreas. Esto significa que no solo debes proteger a tus hermanas en la fe y a las mujeres a tu alrededor, no solo físicamente, sino también emocionalmente e incluso sexualmente. Jovencitas, cuidado con caminar hacia el matrimonio con un hombre que no te protege sexualmente, ni físicamente, ni emocionalmente, sino que te expone a la tentación, a la impiedad y al pecado. Cuidado, porque ese hombre solo te está viendo como un instrumento para saciar su concupiscencia. Cuidado. Y es allí, en estos corazones llenos de concupiscencia descontrolada, a quien les encanta la idea del mundo de las citas amorosas, de lo que llaman noviazgo, lo cual no se concibe en las escrituras. Hay solo 3 tipos de relaciones en las escrituras: la de prójimo, la del vínculo familiar sanguíneo, y 3, la que involucra un pacto, matrimonio. No hay otra. Y en algunas se permiten unas cosas y en otras se prohíben otros. En la relación de pacto matrimonial, la intimidad sexual trae gloria a Dios. En la familiar es incesto y en la de prójimo es fornicación. Dios ha determinado un orden, no te inventes una relación más. Pero ¿por qué es atractiva la idea de las citas amorosas? Bueno, porque me permite probar un poquito de algo que Dios diseñó para el vínculo matrimonial. Y cuando en la iglesia imponen eso, son unos retrógrados, unos legalistas. Dale, hazlo de la manera en que tú dices, me avisas cómo te va. Primero, no hay forma de probarlo en la Biblia. Y segunda, cuéntame cómo te va. Es como cuando usted está haciendo una comida para la cena. Usted sabe que hay una hora para esa cena, para disfrutar juntos, en familia, esa cena. Pero usted está antes de eso, usted quiere una probadita de eso antes. En lugar de esperar el momento especial para el cual está determinado la comida. Ahora bien, lo que estoy diciendo no es tan pecaminoso como comer de la comida antes, para que no se choquen con eso. Pero
La idea de las citas amorosas, de poder disfrutar ciertas cosas que solo se deben tener en el matrimonio, es como eso. Querer probar un poquito de algo para lo cual está destinado para un momento específico y para un tiempo específico. Por eso es que es tan atractivo la idea de las citas amorosas. Pero Dios ha determinado una relación para ello. Y mientras esa relación de pacto no está, recuerda las palabras de Pablo a Timoteo: trata a tus hermanas con toda pureza. No estés a solas con alguien que es tu prójimo, ni en situaciones y contextos que te expongan al pecado. ¿Te parece retrógrado? Bueno, pruébalo en la Biblia y luego dime cómo te va. Hermanas queridas, si un hombre no te protege desde ahora, emocionalmente, físicamente y sexualmente, ese no es el hombre. Y no estoy aquí para decirte con quién te vas a casar. Eso lo decides tú, sino para darte los principios para que tomes decisiones piadosas. Somos protectores. Debemos proteger. Pero ¿dónde comienza todo esto? ¿Cuántas de ustedes, hermanas, no quieren un esposo que las ame así? ¿Cuántas? Levanten su mano, sinceramente. Muy bien. Hay varias que no quieren, pero no hay problema. Yo sé que hay pena de levantar la mano en público. Todos queremos un hombre así. Todas las mujeres desean eso. Un hombre que sea un sacerdote, profeta, me ame de forma negada, me proteja, me provea, me cuide, me ame, me trate con ternura. Pero lamentablemente, frecuentemente encontramos patrones muy malos en las familias de los hombres que están acortejándote. Y debería haber un deseo en estos hombres que no han entrado nunca en pacto matrimonial. Ellos, la única mujer que han visto por años ha sido su mamá. Y el deseo, el ideal pudiera ser que ellos busquen una esposa como su mamá. ¿Por qué arrugan las caras? Déjenme terminar. En especial las que arrugan las caras son las casadas. Que busquen una esposa como su mamá, siempre y cuando hayan sido criados con una mujer que se somete a su esposo, que honra el liderazgo de su esposo, que ha bendecido su hogar, que cuida de ese huerto que Dios le dio, una mujer que teme al Señor, una madre que obedece a Dios por encima de los hombres y que instruye a sus hijos en la disciplina y el temor al Señor. ¿Quién no quiere una esposa así? Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que el modelo que ha influenciado a la mayoría de nuestras madres en el pasado es el modelo matriarcal. Y como el hombre quiere seguir ese patrón de buscar una esposa que sea como su mamá, porque es la única mujer que ha visto, pero resulta que su mamá ha sido influenciada por el modelo matriarcal, él va a buscar lo mismo que vio por tiempo. Entonces, ¿qué él hace? Él busca una mujer que ejerza control excesivo sobre su vida, porque su mamá ejercía control excesivo sobre todo lo que él hacía y dejaba de hacer. Él quiere buscar una mujer que tome decisiones unilaterales, incluso en aspectos personales, como diciendo en qué vestirse. No, esa chemí no, te vas a poner esta. Esta es más bonita, ponte esta. Y él comienza a buscar eso porque fue lo que vio. Él comienza a buscar una mujer que domine la dinámica familiar en lugar de permitir un liderazgo balanceados. Y este patrón se perpetúa porque muchas madres contemporáneas han sido influenciadas por una cultura que promueve el matriarcado. Si quieren saber más del matriarcado, entre al canal de YouTube. Mi pastor ha enseñado mucho sobre eso. ¿Y qué pasa después? Cuando ese hombre peca, se manifiesta ese matriarcado de otra forma. Cuando ese hombre peca, puede caer en el patrón destructivo de renunciar a su rol de liderazgo en el matrimonio, transfiriendo esa responsabilidad a la esposa. Bueno, como yo pequé, me siento culpable por lo que hice, haya sido lo que haya sido, como yo tengo la culpa en mi mente, ¿sabes qué? Lo mejor para no hacerla sentir mal a ella y ganar algo de punto a ella, porque me siento culpable por lo que le hice a ella, le transfiero mi liderazgo.
Y esta situación se agrava, ¿saben cuándo? Cuando esa mujer acepta gustosamente la transferencia de ese liderazgo. Y utiliza los errores del pasado de su marido como una herramienta para mantenerlo sometido, estableciéndose así como la matriarca de la familia. Y si esta mujer no puede ejercer su matriarcado en casa, ella va a intentar establecer su matriarcado en la iglesia con los hombres y líderes de la iglesia. Esta inversión de roles tiene consecuencias significativas. El matrimonio se convierte en lo que podíamos comparar como un huerto. La Biblia describe el matrimonio como un huerto. Pero cuando sucede esto, que el hombre transfiere su liderazgo a su mujer por las causas que ya mencioné, eso será un huerto, pero plantado en tierra infértil. Aunque fue diseñado por Dios para dar fruto, ese huerto llamado matrimonio se vuelve improductivo por operar fuera del diseño divino. Y las repercusiones se extienden más allá del matrimonio mismo, produciendo hombres débiles, a su vez matrimonios débiles, luego hijos débiles y por supuesto sociedades débiles. Y ahí está la causa cuando miramos hacia nuestra sociedad. Y tenemos a mujeres diciendo, yo quiero también a ese hombre que acabaron de desglosar. Pero entran en un desespero. ¿Por qué? Body Bauckham da algunas razones por las cuales las mujeres en búsqueda de ese esposo entran en el desespero. Y una vez es la lujuria. Estoy batallando con la lujuria. Yo necesito un esposo que pueda satisfacer eso. Mira, a lo largo de los años he visto hombres que se han casado creyendo que el matrimonio iba a ayudarles con su pecado de lujuria y terminó siendo peor. Igual seguían viendo pornografía y un montón de cosas más. Es el evangelio lo único que puede tratar el problema de nuestro corazón. Nada más. Pero a veces también la desesperación lleva a la jovencita a buscar a este hombre de forma errónea. Desesperadas. Comienzan a bajar el estándar porque necesito un esposo ya. Alguien decía, a medida que las mujeres envejecen, crece la sensación de qué podría sucederles si no se casan. Y alguien decía que las mujeres a los 14 años, las jóvenes en esa edad buscan el paquete completo. Un hombre perfecto, un hombre trabajador, un hombre que me cuide. A los 24 años, decía alguien, su lista se reduce. Bueno, que sea un buen hombre piadoso. Que por lo menos lea buenos libros y sea piadoso, vaya al seminario por lo menos. Baja un poquito. Y a los 34 años en adelante están felices si el hombre por lo menos sabe dónde queda una iglesia. Por el desespero. O a veces también por el materialismo. Yo me quiero casar porque él me puede proporcionar una buena vida. O a veces el misticismo, decía Bauckham. Sí, el misticismo de, bueno, pastor, yo estoy lista para casarme porque yo oré y tengo paz. Alguien decía, si me dieran $1 por cada vez que uno escucha eso, ya yo tendría 100 aquí en el bolsillo. Lloré, esa es la excusa para todo. Bueno, lloré y yo tengo paz. ¿Y qué tal si tu corazón está entenebrecido, duro, ciego, o estás experimentando un enfriamiento espiritual en ese momento que dice que Dios te respondió y te dio paz? Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que avanza luego en el matrimonio. Primer conflicto y se acaba la paz. ¿Qué pasó? ¿No era Dios a quien realmente le habías orado y te dio paz? Estas razones pueden ser algunas que llevan a algunas mujeres a precipitarse. Queridos hermanos, tenemos un llamado glorioso de formar en nuestros hijos varones liderazgo. Líderes. Si Dios me da un varón, quiero formar un líder. Y si Dios me da una hija, la voy a proteger. Y como dice Body Bauckham, yo no le voy a entregar a mi hija a un hombre que no tenga este perfil. Que no sea un sacerdote ni un profeta. Que no sea un protector ni un proveedor. Yo no le voy a entregar a mi hija a alguien así. Decía el pastor Body, estoy determinado a no entregar a mi hija a un hombre que no pueda desempeñar todos estos roles. Y él dice,
Mi hija es una de las pocas cosas en este mundo que puede hacer que comience un ministerio en prisión inmediatamente. Hay que protegerla hasta el final. Pero este es el hombre. ¿Qué tal del rol de la esposa? Y aquí seremos un poco breves, ya que el tiempo me está alcanzando. El hombre tiene un rol que desempeñar donde él representa a Cristo. Pero la mujer también tiene un rol que desempeñar donde representa a la iglesia. Cuando ambos se unen a través del pacto matrimonial, comienzan a representar algo que los supera a ellos. Esa relación de Cristo y su iglesia que extiende el reino de Dios en este mundo. ¿Cuál es el argumento feminista sobre el tema de los roles en el matrimonio? Ellos plantean que la jerarquía en el matrimonio es el resultado de la caída. El hombre es el líder como consecuencia del pecado. Pero este argumento es refutado con las escrituras, ya que el liderazgo bíblico existía antes de la caída. De hecho, ¿qué nos enseña la Biblia? La mujer fue creada para el hombre. ¿Qué nos enseña la Biblia? La mujer fue hecha del hombre. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la mujer fue traída al hombre. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la mujer fue nombrada por el hombre 2 veces. Fue establecido este glorioso liderazgo antes de la entrada del pecado y sigue siendo relevante después de ella. Y a la mujer se les manda, dice Pablo en el verso 22, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en el versículo 33 se les manda a respetar a su marido. Esos son los deberes de la esposa. Y con respecto a esto quiero decirles, queridas hermanas, la sumisión de la esposa no es principalmente sobre la relación marital entre sí, sino que es una demostración viviente de cómo la iglesia se somete a Cristo. Cuando no lo haces, estás enviando una imagen oscura, errada y distorsionada de la relación entre Cristo y su iglesia. Así que esto es más grave de lo que pensamos. Una esposa, decía alguien, no se somete a su esposo porque él sea digno de sumisión. Cuando él me dé razones buenas para someterme, ahí lo hago. No, una esposa no se somete a su esposo porque él sea digno de sumisión. Te sometes a tu esposo a pesar del hecho de que él nunca será digno de tu sumisión. Por eso alguien decía, muéstrame a una mujer que está esperando que su esposo sea digno de sumisión para someterse, y te mostraré una mujer que no tiene la intención de someterse. Bueno, si él me da razones, sí. Mentira, tú no tienes la intención de someterte. La sumisión, hermanos, tiene que ver con orden, no con valor. El hombre y la mujer son iguales en dignidad. Es una cuestión de orden. Y quiero que sepas, mi querida hermana, incluso si tu esposo liderara perfectamente, pensemos que el hombre se porta bien. Pensemos que crece en lo que planteamos anteriormente. Te rebelarías igual contra él. ¿Sabes por qué? Porque esa fue la maldición en el jardín del Edén. Tu deseo será contra tu marido. Tú te vas, tu batalla va a ser resistirse a la autoridad de él, y él usará el liderazgo para oprimirte. Cosas que Cristo en el evangelio vino a redimir. Aquí está Efesios 5 para eso. Así que aunque él se porte bien, siempre vas a buscar una razón para no someterse, porque está aquí. No afuera, dentro de ti. La sumisión es voluntaria. Un esposo no puede forzar a una mujer a someterse. Una cosa es una mujer sujeta y otra muy distinta, una mujer sometida. Por eso es que es importante que el hombre encuentre una mujer sumisa, que respete y siga su liderazgo. Porque dice el texto, te sometes a tu esposo como al Señor. Tu sumisión a tu esposo es una imagen de tu sumisión a Cristo. Por eso dice, como al Señor. De la misma forma como te sometes al Señor, a Él. No en el mismo nivel, porque hay ciertas diferencias. Pero si no eres una mujer sumisa a tu esposo, no eres una mujer sumisa a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. No tienes un problema con el hombre, tienes un problema de adoración. Si no te sometes a tu esposo, demuestras que no hay adoración ni sumisión a Cristo. Un problema vertical,
lo que está trayendo en tu vida un caos horizontal. Pero hay límites para esto, pastor, por supuesto. Tu esposo no puede ordenar lo que Dios prohíbe. Y tu esposo no puede prohibir lo que Dios ordena. Ahí no estás obligada a someterte. La idea central es que la sumisión de la esposa no está basada en el mérito de su esposo, sino en su fe en Dios y en el diseño que Dios estableció para el matrimonio. Querida hermana, respeta el liderazgo de tu esposo. Síguelo. Tu lugar aquí es importante. Él va al volante dirigiendo y es responsable de lo que va haciendo. Pero tú vas en el puesto del copiloto, ayudándolo, guiándolo. Y en esta misma idea, conviértete en una mujer que ama su hogar. Y esto que estoy diciendo es completamente chocante hoy en día. Que ame mi hogar. Es lo que dice Pablo en Tito 2. Que mujeres enseñen a otras mujeres a amar su hogar. Si tienes algo en contra de eso, es contra Dios, no contra mí. Esposa del pastor Buddy Vaughan se graduó en la universidad como summa cum laude. Pero dejó todo esto por él y sus hijos. Para cuidar su hogar, embellecer su hogar, extender su reino. Y la gente le preguntaba si se arrepentía de no usar la educación que había recibido por irse a cuidar a sus hijos y a su esposo. Y ella respondió: estoy criando y entrenando a 3 guerreros para la causa de Cristo, para que salgan e impacten a este mundo. No hay nada en este mundo más importante que eso, decía alguien, más gratificante que eso y más valioso que eso. Y cuando pongo mi cabeza en la almohada por la noche, dice ella, no tengo remordimiento sobre las contribuciones que estoy haciendo a mi hogar. Más importante aún, cuando mis hijos se vayan, no tendré que preguntarme si me despreciarán, porque los sacrifiqué para perseguir otra cosa. Dice, nunca voy a tener que cuestionarme que mis hijos un día me desprecien porque los abandoné a ellos para dedicarme a otra cosa. Porque dejé de servirlo a ellos para servir a los extraños. Nunca me arrepentiré de eso, dice ella. Hoy en día elogiamos a una mujer que dedica su vida a llevarle café a su jefe. Y decimos, así se hace, chica, muy bien. Pero si una mujer dedica su vida a servir a la corporación más importante en el mundo, su familia, decimos, qué tragedia. Qué tragedia. ¿Y saben de quiénes escuchamos eso? De cristianos. Y muchas veces reformados. Sin duda hay casos donde hay madres solteras quienes les ha tocado batallar y quiere el Señor renovar sus fuerzas y guiarlas. Pero esa es la excepción, no la regla. Incluso trata de buscar una carrera que no termine perturbando el diseño al cual Dios te llamó. Y si tienes preguntas sobre eso, abre tu Biblia y háblalo con Dios, porque Él fue el quien estableció este diseño y este orden para crear un impacto en el mundo. Alguien decía, el diablo hizo bien su trabajo, sacó a las mujeres de su casa. Hombres comportándose como niños, afeminados y mantenidos. Esa es la sociedad trágica que tenemos. Dice Proverbios 31, 27, y termino con este texto, este punto, y dice, hablando de la mujer virtuosa, ella vela por los caminos de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Eso es una mujer que realmente creará un impacto verdadero en la sociedad. Y por último, veamos nuestro tercer punto. La plenitud de Cristo se defiende en la batalla espiritual. ¿Qué quiero decir con esto?
La batalla que debemos emprender contra una cultura dañada y distorsionada y anti Dios comienza ahí en casa. A veces queremos un megáfono y ponernos en la plaza y gritar lo que está mal en el mundo. Comienza en tu casa. No va a ser lo único que tendrás que hacer, pero será el lugar donde debes comenzar. Comienza en tu casa. Alguien decía, cuando le pedimos a Dios que salve a nuestros hijos, pero no estamos formando familias estables y con una cosmovisión bíblica, es como pedirle que construya una casa sin herramientas. A veces nuestro problema es el mismo de los discípulos, no sabemos orar. Los esposos y las esposas, no las iglesias y los pastores, son fundamentales para la misión de la próxima generación de seguidores de Cristo. Han nacido muchos niños en estos 2 años en nuestra iglesia y gloria a Dios por eso. Pero padres, ¿cómo se están preparando para discipular esta próxima generación? Porque un día muchos de acá ya no estaremos. Y me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará con la próxima generación? Si los padres cristianos no tienen una cosmovisión bíblica ni un deseo de impactar al mundo de ninguna forma. ¿Y ahora qué? Esta batalla cultural, esta batalla espiritual, se lidia con una mente cristiana, una mente anclada en la verdad que está impulsando una nueva sociedad anclada en el reino y en los principios del reino de Dios. Y esto comienza en nuestro hogar. El matrimonio cristiano es una herramienta poderosa para extender el reino de Dios. Este llamado a reflejar el amor entre Cristo y su iglesia requiere una dependencia constante del Espíritu Santo, pero también un compromiso inquebrantable con el diseño divino y con la verdad. En una cultura que cada vez más rechaza el orden establecido por Dios, nuestros matrimonios deben brillar como faros que muestran la belleza y la sabiduría del plan divino. Que cada matrimonio aquí presente se convierta en una demostración viva del Evangelio, extendiendo el reino de Dios en nuestra comunidad y más allá. Echa un vistazo a tu matrimonio. Echa un vistazo. Y miremos qué tanto el machismo, el matriarcado y el feminismo radical nos ha influenciado. Madres, cuídense. Cuídense de ser arrastrados con ese deseo de tener el control y el liderazgo. Porque tu huerto no va a prosperar. No va a prosperar. Y hay algunas que no encontraron lo que querían en su esposo, pero dicen, bueno, formaré a este hijo para que él me provea lo que el otro no me dé. Seguir ejerciendo mi matriarcado, pero sobre él. O hombre, seguir usando su liderazgo para oprimir, para maltratar, o simplemente para cruzarse de brazos, poniendo un peso sobre los hombros de las esposas que dicen amar. Varones y jóvenes solteros de esta iglesia, prepárense y capacítense para ser líderes que lideran con amor y de una forma piadosa. Mujeres cristianas y jovencitas solteras en esta iglesia necesitan desintoxicarse de todo el matriarcado y feminismo que está arraigado en sus pensamientos y corazones. Mientras eso no pase, nada va a cambiar. Hermanos en general, que Dios les ha dado una esposa y un esposo, quiero animarles a orar. Señor, ayúdame a ser un hombre bíblico. Señor, ayúdame a ser hombre. Señor, ayúdame a ser un líder piadoso. Señor, ayúdame a ser un líder que responde sabiamente ante la crisis. Señor, ayúdame a ser un hombre que lidera sabiamente sus finanzas. Órale, Señor, ayúdame a ser una mujer
que respeta a su marido, que sigue su liderazgo, que lo complementa, lo apoya y lo afirma. Porque en esta guerra contra esta cultura dañada y distorsionada no debemos pelear cara con cara como si fuéramos enemigos, sino espalda con espalda como lo que somos, un equipo. Señor, ayúdame a arrepentirme de todas aquellas prácticas pecaminosas que están arraigadas en mí. Quiero ser una mujer piadosa, controlada por mis convicciones, no por mis emociones. Señor, ayúdame a ser como la mujer de Proverbios 31, Señor. Ayúdame a ser una mujer que vela por los caminos de su casa. Ayúdame a ser una mujer que no come el pan de la ociosidad. Ayúdame a ser una mujer que es alabada por sus hijos y por su esposo. Porque como lo vimos en nuestro argumento central, queridos hermanos, esforcémonos para que nuestros matrimonios muestren al mundo la plenitud de Cristo. Oremos. Padre, tú eres nuestro esposo. Así es como la Biblia describe nuestra relación contigo, para ejemplificar esa relación tan profunda que el Evangelio, la fe, nos ha otorgado. Señor, ¿cuántos de nosotros hemos sido moldeados por años por la cosmovisión de este mundo? Hay mucho en lo que debemos crecer, Señor, lo reconocemos. Es verdad. Tenemos que seguir capacitándonos, necesitamos seguir leyendo y aprendiendo. Pero te pido que nos ayudes, porque llevar a cabo esta labor sin ti será un fracaso. Ayúdanos a tener matrimonios que muestran a este mundo la plenitud de Cristo. Ayúdanos a tener familias que crean un impacto significativo a este mundo, viviendo de acuerdo al diseño divino y a los principios divinos. Hogares donde se pueda ver la belleza de Dios, la verdad de Dios, la bondad de Dios. Ayúdanos. Ayuda a aquellas hermanas que están casadas con esposos inconversos. Trae salvación a esos hogares. Humilla a estos hombres. Conviértelos, Señor, en hombres que reconocen su pobreza espiritual y su profunda necesidad de ser salvados. Ayúdalas a ellas a ser un testimonio vivo de tu gracia para ellos. Susténtalas y renueva las fuerzas de ellas. Que sus esposos pueden ver en ellas mujeres que aman a Dios y que muestran el amor, el perdón y la misericordia que Cristo un día les mostró. Ayuda a los solteros de esta iglesia, quienes amamos mucho, a quienes hemos dado estas exhortaciones por amor a ellos, no con la intención de deprimirlos o aplastarlos, sino con el amor que tenemos y preocupación como pastores por ellos. Ayúdalos a elegir sabiamente a la esposa con la que van a entrar en pacto matrimonial. Pero por sobre todo, ayúdalos a prepararse para este momento tan glorioso y especial que es el matrimonio, esa parábola viviente del Evangelio. Ayúdanos, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.